It's nice to know that we, at least for the moment, overcome technological sabotage. Me da gusto saber que por el momento, al menos, hemos podido superar nuestros retos tecnológicos. It's a pleasure to be on the same program with my daughter, but I think her name should go first, not mine. Es un placer estar en el mismo programa con mi hija, pero creo que su nombre debía ir antes del mío. So I'm going to advance the PowerPoint. That's a picture of me and the Dalai Lama. Let's see, that must be about 5 years ago, 6 years ago, when we were doing the final work on our joint book, Emotional Awareness, which records a dialogue we had of about 40 hours of discussion of the nature of emotion from a Western and a Buddhist viewpoint. Esta es una foto donde aparezco hace más o menos 5 o 6 años con su santidad el Dalai Lama. Estamos justamente al final de una larga discusión que duró como 40 horas, a partir de la cual hicimos este libro que se llama en inglés Emotional Awareness, o conciencia acerca de las emociones. Y básicamente este libro trata acerca de la naturaleza de las emociones desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista del budismo. Like many good things in life, I'm now getting echo. I'll resist listening to my echo and just try not to be distracted. Like many good things in life, my first meeting with the Dalai Lama in the year 2000 was due to my daughter, who I introduced to the Dalai Lama as my spiritual leader. Como muchas de las cosas buenas de la vida que me han pasado, el conocer al Dalai Lama se debió gracias a mi hija, porque fue a través de mi hija que fui a conocer al Dalai Lama, y yo le presenté al Dalai Lama a mi hija diciéndole que ella era mi líder espiritual. What I'm going to talk to you about today, I talked with them about these same ideas about a year and a half ago, and he found them interesting and nothing much to disagree with, which was a little disappointing since we mostly enjoy pursuing disagreements. Y entonces lo que voy a hablar es justamente acerca de lo que yo hablé con él hace como 1 año y medio, y en realidad no tuve ninguna cosa en la cual no estaba de acuerdo con él, cosa que me desilusionó, porque en general a nosotros nos gusta ahondar en los desacuerdos. So these are two major influences on I really shouldn't say Buddhism, I should say the Dalai Lama, because my knowledge of Buddhism is limited to what I've learned from now about 60 hours of discussion with the Dalai Lama, and maybe a similar amount of time with Alan Wallace. Y aquí son las dos principales, en esta diapositiva se ven las dos principales influencias de las que quiero hablar, aunque quizás no voy a decir que es budista mi influencia, sino más bien lo que sé es del Dalai Lama, porque lo único que sé de budismo es lo que he escuchado a través del Dalai Lama, en mis más de 60 horas de discusión con él, y lo que también más o menos el mismo número de horas he discutido con Alan Wallace. There we go, in Latin, the mother language for all of us, and it's all in Western world. I'm sorry I can't be there in person. I
hope I will be able to visit Mexico City next spring. Primero quería disculparme con ustedes que no estoy ahora en vivo y en persona aquí en la Ciudad de México, pero espero poder estar aquí el próximo verano, próximo primavera. So, let's start with the issue I'm going to talk around and through and hope to illuminate a bit, which is what is compassion? Do we learn anything by considering it to be another one of the emotions like anger, fear, or sadness? Entonces primero voy a estar discutiendo alrededor de la compasión y espero poder traer algo de luz al tema, empezando por el aspecto de, bueno, ¿qué es la compasión? Podemos aprender algo de ella si la entendemos como alguna otra emoción, como podría ser el enojo, la tristeza. There are two, but I'll elaborate into three. I always like the number 3 better than 2. I consider that to be one of the main things I learned in college, was don't think of things in terms of 2 elements, it's always 3 elements. But that's really a sideline. I don't know whether I should try to include these little sidelines or not, or whether they'll be distracting. Quiero abordar esto desde 2 puntos de vista. En realidad creo que hay que abordarlo desde 3 puntos de vista. Eso es algo que yo aprendí en la universidad, donde aprendí que en general no se pueden ver las cosas nada más desde 2 ángulos, sino siempre hay que verlo desde 2 puntos de vista, sino más bien desde 3. Aunque no sé si esta es una desviación y me estoy perdiendo demasiado. One way in which current thinkers from the West consider compassion is in terms of feelings. And there are 2 separate feelings I'd like to identify in the realm of feelings relevant to compassion. Entonces, en el campo occidental, a la compasión se le entiende como un sentimiento. Y en términos de sentimientos, quiero decir que los sentimientos hay 2 tipos de sentimientos que en este sentido serían relevantes para la compasión. They both deal with the suffering of the person towards whom compassion is felt. Y ambos lidian con el sufrimiento de la persona con quien se siente compasión, para la cual se siente compasión. The first feeling is to feel the suffering yourself, to feel, in the words of our former president Bill Clinton, I feel your pain. La primera sensación es, de hecho, sentir el dolor de otro en ti mismo. Tú mismo sentir el dolor de otro, como decía nuestro presidente anterior, Bill Clinton, siento tu dolor. Now, a different feeling is a feeling of concern about the suffering of the person towards whom compassion is felt. Y otra sensación, pero es una sensación diferente, es sentirte preocupado preocupado acerca de esa persona para la cual estás sintiendo compasión. I consider concern to be a member of the fear family, just like apprehension and worry are other members of the family of words that we use to describe fear-related emotional states. Y yo considero que la preocupación pertenece a la familia emocional del miedo. Dentro de esta familia emocional también está la aprensión, la preocupación la preocupación. Y estas son los tipos de sensaciones que solemos usar para describir estos aspectos o la familia del miedo. So 2 different feelings. One, the feeling of the person, of the sufferer, the feeling suffering of the person towards whom compassion is felt, or alternatively, or perhaps in addition, feeling concern about the suffering of another person.
Así que vamos a encontrar esas dos sensaciones. La primera es sentir el sufrimiento de la otra persona. La otra es estar preocupado, sentir consternación acerca del sufrimiento de la otra persona. Now, quite separate from that are actions to try to relieve the suffering. Y bastante separado de esto estarán las acciones para tratar de aliviar ese sufrimiento. So, I don't know that this is going to work for your version of my PowerPoints. I have it set up so that the next thing comes up in English is, does concern equal suffering oneself? But I've already talked about that, so I'll move on. The next thing that comes up is, must one feel? Let's see what happens. Oh, there, very good. So this one we've already talked about. Let's move on to this. Must one feel concern before you act to relieve suffering? Is it a prerequisite? Is it necessary to feel the concern? We don't know the answer to this question. Así que hemos hablado sobre esto, cómo hemos equiparado preocupación por el sufrimiento, preocupación y el sufrimiento de uno mismo, o estos dos aspectos en relación a la compasión. Pero viene esta pregunta, que es la que sigue, que si tiene uno que sentir preocupación o consternación antes de actuar. Y esto es una pregunta que todavía para la cual no tenemos respuesta. Now, I've changed my thinking a little bit, because I'm working on a long essay that I think I'm almost done with on the nature of compassion. And so I would separate what I've said so far, that is, feelings or action, from an aspiration, which is the more traditional Buddhist view of compassion, which has not penetrated very much the thinking of Western scientists studying compassion. Estoy haciendo un ensayo que estoy a punto de terminar sobre la naturaleza de la compasión, y en este presente este aspecto donde yo quisiera separar estos dos aspectos, uno donde tenemos la sensación o la acción, y por otro lado separarla de la aspiración, que como en el punto de vista del budismo, este es un aspecto primario de la compasión, es una aspiración. Sin embargo, esta manera de concebir la compasión no ha sido algo que haya penetrado en el pensamiento científico occidental todavía. Now, just to quickly summarize, I've talked about compassion as a feeling, as an action, and as an aspiration, and of course it could be all three. Entonces, para resumir, he hablado de la compasión como una sensación, como una acción y como una aspiración, pero claramente puede ser las tres cosas a la vez también. Now, the modern situation is that we are bombarded between newspapers, magazines, and especially television with seeing the suffering of others. Ahora, la condición contemporánea moderna es que estamos siempre bombardeados, ya sea por las revistas, ya sea por la tele primariamente, estamos siempre bombardeados viendo el sufrimiento de los demás. We see in a week en una sola semana suffering than our ancestors in Stone Age cultures saw in a lifetime. Vemos más sufrimiento en una semana que lo que nuestros ancestros podían ver a lo largo de toda su vida. And to make matters worse, we not only see the suffering of everybody in the world, that's how television thinks it's good to entertain us, but they're removed from us. So that when you see somebody lying in the street bleeding to death, you can't do anything, you're not there.
Pero para empeorar la situación de las cosas, no solo nosotros estamos percibiendo el sufrimiento de todo el mundo, esa es la forma en que la tele cree que nos puede entretener, sino que este sufrimiento además está removido de nosotros. O sea, estás viendo a alguien desangrándose en una calle, pero no puedes hacer nada al respecto, es algo que tú no puedes influir. ¿Se puede hacer algo con el sonido, ingeniero? Now, most of the time human beings have been on this planet, there weren't antibiotics, so they couldn't do a lot towards healing, but they could at least console. They were in the presence of the sufferer. We, modern human beings, are usually not in the presence of the person who is suffering. Y antes, nuestros ancestros, no, pues durante la mayor parte del tiempo los seres humanos han vivido sin antibióticos. Por lo tanto, no había quizás una posibilidad de curar a esa persona que estaba sufriendo, pero lo que sí había era consuelo, había compañía, estaba la presencia de los demás. Mientras que nosotros hoy en día nos encontramos no ausentes o no presentes al sufrimiento de los demás. So seeing so much suffering and being unable to do anything about it, what effect does that have upon us? Does that blunt our feelings, or does that overwhelm us, or does that sharpen our feelings of compassion? Así que este aspecto de que estamos viendo continuamente tanto sufrimiento, ¿qué efecto está teniendo sobre nosotros? ¿Nos está haciendo insensibles al sufrimiento? ¿O a lo mejor nos está abrumando ese sufrimiento? ¿O está agudizando nuestra sensación de compasión? Now you'll soon see that I have many more questions than I have answers. So I'm raising questions in the hope that people will think about it, and some might do research about it, and so that answers might emerge. Not that I see my job as raising questions, not necessarily answering very many of them. Y como pronto ya se están dando cuenta, yo estoy presentando mucho más preguntas que respuestas. Porque en este sentido lo que yo pretendo es que las personas piensen acerca de estas preguntas y a lo mejor haya quien haga investigación sobre estas preguntas. Porque el punto es que de esa investigación, ¿me escuchan? Es que I hear a voice in the background. Shall I continue? No, 1 second, please. Wait a moment. You want to tell me now? Yeah. Do you have some earphones that you can use? That would help a lot with the echo. The echo's gone. Oh, for us. But for us. Oh, are you getting an echo? Now it's much better. Now it's begun to be much better. I don't know if you could drag the image of your picture to the upper left corner of your screen so we can see you there. No, just with the mouse. Entonces me sigo traduciendo. I have no image of me that appears. All I have is the PowerPoint. Entonces, él decía, lo que yo creo es que a través de esa investigación puedan empezar a surgir respuestas a todas estas preguntas. Realmente yo siento que mi papel es más bien el hacer surgir las preguntas. You can go on, Paul. Thank you. Okay. The more I thought about compassion, the more I thought that the focus has often been on what I am now calling proximal compassion. That is, towards suffering that is observed immediately in your environment. And I'd like to contrast that with distal compassion. That is, compassionate acts to prevent suffering, not to alleviate suffering, but to try to prevent it. Conforme yo he ido pensando acerca de la compasión, me he enfocado en lo que ahora llamo la compasión que llamo proximal o próxima. Y esta compasión próxima tiene que ver con este momento donde uno está percibiendo directamente el sufrimiento en tu medio ambiente próximo. Mientras esto difiere de lo que sería la compasión que yo llamo distante o distal,
en el sentido de que allí son más bien acciones compasivas que uno hace, acciones que uno hace para prevenir el sufrimiento. No es tanto para aliviar el sufrimiento que ya está, sino para prevenirlo. Much what we do as parents is compassionate acts to prevent the suffering of our offspring, not just compassionate acts to deal with the immediate or proximal suffering of our offspring. Mucho de lo que hacemos nosotros como padres es justamente hacer acciones compasivas para prevenir el sufrimiento de nuestros hijos. Es decir, no solo estamos enfocados en evitar o aliviar el sufrimiento presente o proximal, sino también en el que pueda venir después. So what I have been distinguishing, you see on the right side of this PowerPoint, proximal and distant or distal compassion. And on the left, I will now distinguish compassion in terms of who's the target of the compassion. Is it within the family? Is it people with whom you're familiar? Is it strangers? Or is it all sentient beings, not just human beings? Entonces, ahora es esa distinción entre lo que llamo compasión próxima y compasión distal. Y ahora voy a hacer esta otra distinción que vemos al lado izquierdo, que tiene que ver con quién es el que recibe la compasión que nosotros estamos experimentando. Si es nuestra familia, si son nuestros conocidos, si son extraños para nosotros o si es cualquier ser sensible. So this really allows us to distinguish 8 types of compassion, because each of the ones on the left can be both proximal or distal. Y estas distinciones simplemente nos pueden empezar a esclarecer qué tipo de compasión estamos experimentando, porque cada una de las que vemos al lado izquierdo podría ser tanto proximal como distal. Now in the essay that I've nearly finished writing, I also distinguished 3 types of suffering. So that means that these 8 can be multiplied by 3, so there are basically 24 different instances or types of compassion that I've tried to outline in the essay. I won't try to overwhelm you with it today. Entonces, en este ensayo que estoy acabando de escribir, también hablo acerca de 3 tipos diferentes de sufrimiento. Así que si vemos todas estas divisiones, podríamos decir que hay 8 por 3 y por lo tanto hay 24 distintas instancias o tipos de compasión. Y no quisiera abrumarlos el día de hoy con todas estas detalles. Now I'm going to argue that compassion is not an emotion. Y yo voy a arguir que la compasión no es una emoción, But certainly the only type of compassion that would have any chance of being considered an emotion is the compassion that is felt towards members of your own family, particularly your offspring when they are just infants or children. pero en esta argumentación yo diría que el único tipo de compasión que se podría realmente clasificar como una emoción como tal sería tan solo la compasión que uno siente para con los miembros de tu propia familia, pero en particular para con tus propios hijos y en particular para cuando los hijos son pequeños, son infantes. One of the characteristics of emotions is that they are universal. All human beings have emotions. It is not just that Mexicans get angry but Americans don't. Una de las características fundamentales de una emoción o de las emociones es que son universales. Eso quiere decir que todos los seres humanos las sienten. Eso quiere decir que no es que los mexicanos se enojen pero los americanos no.
familial compassion, that is, feeling compassion towards your young offspring, is also a universal. That's why it has the best chance of being considered an emotion. Y justamente esta compasión familiar, esta la que se siente hacia nuestros hijos infantes o pequeños, esa es también universal, esa la presentan todos los seres humanos, por lo tanto ese es el tipo de compasión que tiene la mejor probabilidad de ser clasificada como emoción. So let's consider now the characteristics we find in emotion and see how many of them occur in familial compassion. Así que vamos a ver ahora todas las características todo lo que caracteriza a una emoción, y vamos a ver cuántas de estas características realmente están evidentes en esta compasión familiar. One of the characteristics of emotion is that the appraisal that brings it about is automatic and involuntary. Una de las primeras características de una emoción es que viene con ella, siempre hay una valoración automática, que es además involuntaria. It's not that we sit down and say, well, I think I'll try to feel afraid today. No, when we feel afraid, that what triggers it is an appraisal that occurs automatically. No es que nos sentamos un día y decimos, ay, hoy me voy a sentir con miedo el día de hoy, voy a sentir miedo el día de hoy, no, sino más bien lo que desata esta sensación de miedo es un tipo de valoración que hacemos, y es una valoración automática. Now, emotions are not unique to humans, and neither is familial compassion. We see it in other primates. Y las emociones no son únicas a los seres humanos, y tampoco lo es esta compasión de familia. Esto también lo vemos en otros primates. I have to turn to my English version. Oh yes, emotions can be very brief. They can last longer, but they can come on quickly and they can disappear quickly. And so can familial compassion. Las emociones pueden ser muy breves, pueden desatarse de forma muy veloz, pueden también desaparecer velozmente, y lo mismo puede suceder con la compasión de familia. The occurrence of emotions are unbidden. That is, we don't choose them. I already mentioned that, so I'll go on to the very next one. Y ya había yo mencionado este aspecto de que aparecen espontáneamente, y ahora podemos ir a la que sigue. Emotions are inescapable. That is, when we are in the midst of an emotion, we can't simply consciously decide, I'll stop being emotional. I've had enough of that emotion. Go away. Y este aspecto es el aspecto inescapable de las emociones, es decir, cuando estamos nosotros en medio de una emoción. Entonces no tenemos esta capacidad de decir, no se puede decir, bueno, ya no quiero sentir esta emoción, fuera con esta emoción. There are distinctive memories and images that characterize each emotion, and there are distinctive, that's true also for familial compassion. Y habrá pensamientos, memorias, imágenes característicos de cada emoción, y eso también es cierto para la compasión familiar. And our attention is highly focused just on what we're feeling in an emotion, and that's also so in familial compassion. Y ahí nuestra atención va a estar altamente enfocada hacia aquello que está desatando nuestra emoción, y eso también va a ser cierto para la compasión de familia. So far I've been pointing out to you things of characteristics of emotion that are also found in the feelings we have towards the suffering of members of our immediate family. So why is it not an emotion? Compassion. Así que hasta ahora les he estado señalando todas estas características que tienen las emociones y que también están presentes en la compasión que sentimos hacia los miembros inmediatos de nuestra familia.
Y entonces, ¿por qué es que la compasión no sería una emoción? It's not certain whether compassion has a universal signal. Some have claimed it's so, but I don't think the evidence is conclusive. And it's also not certain whether the physiology found in mention these is because emotions are universal and each emotion has its own physiological signature. So these are the first two areas where I'm raising doubt. So sorry, Paul, I couldn't hear you when you said about does... That's because my... All right, my wife has picked up the phone, so let me try this again. Here are two characteristics of emotion which some have claimed occur in compassion, but I'm not convinced the evidence is certain yet whether there is a universal signal for compassion that's distinctive and whether there is a physiological pattern for compassion different than a physiological pattern for any other state. Sí, hay dos características de las emociones que, aunque hay gente que ya aboga porque hay estas características distintivas para la compasión de familia, yo todavía creo que no tenemos suficiente evidencia. Una de estas sería que la compasión de familia tuviera una señal universal, y la otra sería que la compasión de familia tuviera un patrón fisiológico distintivo o distinto a cualquier otro tipo de emoción. Y yo en lo particular creo que todavía no podemos estar certeros al respecto. But here is the most critical reason why familial compassion is not an emotion. In emotions, the target of the emotion is unconstrained. For example, I can be afraid of nearly anything. I can be angry at the weather. I can be angry at a politician. I can be angry at the person who cuts me off in traffic. The target is totally unconstrained, but in its very name, familial compassion is only towards members of the family. Its target is constrained. Pero la razón más fundamental por la cual creo que esta compasión de familia no es una emoción es porque las emociones en general no están constreñidas a un campo nada más. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a casi cualquier cosa, o puedo sentir enojo con el clima, puedo estar enojado con el clima, puedo estar enojado con un político, puedo estar enojado con que alguien se me cruce en el tráfico. Y no está limitado, o sea, el blanco de nuestra compasión no está limitado. Mientras que la compasión de familia, el mero nombre lo está diciendo, está constreñido o limitado nada más a la familia. The last is an emotion can be an act constructively or destructively, and compassion is really only constructive. That's the second way it differs from the emotions. Y aquí también vendría otro aspecto, que es decir, si la compasión es constructiva o destructiva. Y en ese sentido la compasión tan solo puede ser constructiva, y por ello también difiere del resto de las emociones. Now you could say to me, but what about compassion towards total strangers? That's unconstrained. But I would answer, it's not universal. If we felt compassion towards all strangers, if all people felt the same way towards all strangers they feel like towards their family, we would live in a very different
much better world. Y entonces quizás me dirías, bueno, pero ¿qué pasa al respecto de sentir compasión por extraños? Eso sería a un aspecto no constreñido de la compasión. Pero yo alego que más bien si nosotros todos sintiéramos y todas las personas sintiéramos realmente compasión para con todos los extraños, creo que viviríamos en un mundo muy diferente, en un mundo mucho mejor. Thank you very much for your attention. And if you want more information about any of the activities that I'm engaged in or the writing, past or present, go to my website, which has an easy to remember name, pauleckman.com. Y si ustedes tienen sobre algún interés o dudas sobre lo que estoy diciendo, sobre lo que escribo y lo que pienso, podrían ir a mi página web, que es muy sencilla, que es pauleckman.com. Paul, can we open up for questions? Yes, sir. ¿Preguntas? Paul, your image is frozen. We can't really see you. I don't know if you could turn the video off and on again. Maybe it might restart again because you're frozen. To us. Well, I see me, but you don't see me? We see you, but like in a still picture. Ah. How about now? Yeah, we got you back. Bueno, la primera pregunta sería, desde un punto de vista occidental y secular, ¿cómo podríamos familiarizarnos con la compasión? My first question, the first question would be, from a secular and Western point of view, how could we become more familiar with compassion, or familiarize ourselves more with compassion? We don't know yet. Todavía no sabemos. I'm not sure what the response was. I was only partly through my answer. We don't know yet what is the best path for cultivating compassion. I think it highly unlikely that there is a best path for everyone. Much more likely that different paths will work better for different people. But here is the real puzzle. There are some people who have what I call global compassion. They feel compassion towards all human beings. They dedicate their lives to helping relieve the suffering of all human beings, and they didn't get any special training. They just are like that. And we don't understand why. Is that child rearing? Is that genes? Is that accident? Is that environmental contaminants? Who knows? We don't know why. All we know is that we don't have enough such people in the world. Creo que la respuesta más bien se cortó en el sentido de no sabemos más bien cuál es el sendero o la vía para la cual, o la mejor vía para cultivar la compasión. Y no, que lo que sí creo es que no, posiblemente no haya una sola vía que sea la mejor para todos. Más bien habrá para distintas personas diferentes vías para cultivar la compasión que sean más adecuadas para cada persona. Pero lo que para mí sigue siendo un rompecabezas, o lo que todavía, más bien es todavía una pregunta en el aire, es cómo es que hay en el mundo, hay personas, existen estas personas que realmente sienten compasión por el mundo entero, que sienten compasión para todos los seres humanos y dedican su vida a aliviar
al sufrimiento, a ayudar a otros, y la verdad son gente que no se han entrenado en ello, es decir, simplemente son así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué son así? ¿Es una cosa que corresponde a su educación, cómo se les educó? ¿Es acaso una cosa genética? ¿Es acaso un accidente? ¿Es acaso debido a que hay contaminantes en el ambiente con los que se encontraron? Es decir, no tenemos idea de por qué estas personas son así. Y lo que sí es muy claro es que no hay suficientes de estas personas en el mundo. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis y mi pregunta consistiría en si pueden más bien abundar en el tema del surgimiento de las emociones de forma espontánea. Esto debido a que mi lógica me dice que nada viene de la nada. Entonces, ¿sí puede aclarar cómo es el tema de espontaneidad en las emociones? Gracias. Good morning, afternoon. My name is Luis. I just wanted to ask you if you could further on the topic of emotions being spontaneous, or the spontaneous arising of emotion, because from what I understand, like everything is coming from a cause. There's something that's triggering or causing everything. So in this sense, could you please further on what you mean by emotions being spontaneous? I mean that in the sense that we don't choose emotions. They happen to us. That doesn't mean they happen by accident. Now they're triggered. But the process by which emotions are triggered is an automatic process, not a deliberately chosen process. A lo que me refiero con que las emociones sean espontáneas, quiere decir que nosotros no tenemos elección sobre la aparición de las emociones. Definitivamente, o sea, nos llegan las emociones. Por supuesto tienen un gatillo, hay un disparador de la emoción, hay algo que la está disparando, pero el proceso del advenimiento de esa emoción es un proceso completamente automático. Nosotros no decidimos acerca de las emociones. A eso me refiero. May I add something to that reply? That emotional competence, becoming skilled emotionally, requires that we learn what are triggering our emotions. We don't always know that, but we can learn it. And the cultivating emotional balance that Eve Ekman is teaching involves a number of exercises to help us particularly learn what triggers the emotional episodes that we subsequently regret having had. Entonces aquí realmente, ¿qué sería tener lo que llamaríamos como confianza emocional o habilidad emocional? Es empezar a aprender qué es lo que desata nuestras emociones, cuáles son los gatillos o los disparadores de nuestras propias emociones, aprender acerca de nuestras emociones. Justamente en el entrenamiento que se llama el cultivo del balance emocional, que Eve Ekman está enseñando acerca de esto, en este entrenamiento lo que se enseña es justamente a reconocer, nos enfocamos en reconocer cuáles son los disparadores, en particular de lo que serían episodios emocionales, de los cuales después nos arrepentimos en particular. We have a few more questions here, Paul. Could you, 1 second. Regarding what you were calling familiar compassion or compassion towards our family members, and you said that this mainly came about when the offspring are infants, they're very young. Could you explain why this is so? Does it have to do with the vulnerability of the youngsters, of the young offspring, or why is it that it's more poignant towards young infants?
Well, many why questions are for the philosopher more than science. Sorry, can you repeat that? Sorry. I think the science of human behavior is in the descriptive phase more than the answering why, but certainly I would agree with the observation that the questioner mentioned. Human beings have the longest period of dependence on a parent of any other animal. And if parents were not all inclined, without choice, to take care of this wailing, demanding offspring, the species would not survive. En realidad yo diría que lo que yo digo aquí es más desde un punto de vista filosófico que científico, pero aún desde el punto de vista científico del estudio de la conducta humana, mi percepción es que estamos todavía en una etapa mucho más descriptiva acerca de ella que en una etapa de contestar las preguntas que nos hacemos al respecto de ella. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo con lo que la persona plantea en su pregunta, en este aspecto de que los seres humanos somos los animales con el periodo más largo de crianza, gracias, de crianza, es decir, somos muy vulnerables por mucho tiempo, y si los padres no sintieran, se vieran como forzados por esta sensación, obligados por esta propia sensación a cuidar de estos bichos que están gritando y son muy demandantes, entonces simplemente no podrían sobrevivir, no podríamos sobrevivir. No digo bichos, pero digamos. Okay, the next question is, what is the advantage of compassion to a person that's actually feeling compassion? And how does compassion express itself in your facial expression? Are there two questions? Yes, the first one is, what is the advantage of feeling compassion? For the person who's actually feeling compassion, is there any advantage of feeling such compassion? And the second one is, does compassion have a particular facial expression? Just one moment. Someone, an associate of mine, just walked into my office, and I want to say hello and go right ahead. I hope this won't interfere with you too much. Dalai Lama likes to say, and he says it often, that compassion helps him more than it helps the person who's the target of compassion. El Dalai Lama le gusta decir, y de hecho lo dice muy seguido, que la compasión le ayuda más a él, o sea, a él sentir compasión le ayuda más en lo personal que lo que ayuda a la persona que es el blanco de su compasión. And I'm proposing in this essay, which I hope will be available free online by the end of the year, I'm proposing that when you act compassionately, it feels good, and that's unlearned. Just like eating chocolate feels good. Acting compassionately feels good. It's a different kind of good feeling than eating chocolate or listening to a symphony, but it's a good feeling, an unlearned good feeling that reinforces compassionate behavior. Y aquí lo que estoy escribiendo yo en el ensayo, que espero que esté listo al final de año y asequible de forma libre en línea, que es que la compasión se siente bien, es decir, sentir compasión, actuar compasivamente se siente bien, tal como, y esto es algo que no aprendes, esto simplemente es algo que así es como se puede sentir bien comer chocolate,
¿no? Y aunque sin embargo la compasión es distinto un poco la sensación a comer chocolate, por ejemplo, a simplemente sentirte bien por alguna otra cosa, pero actuar con compasión es algo que nos hace sentir bien y no es algo que tenemos que aprender. Y de hecho, ese sentirte bien de actuar compasivamente refuerza tu espíritu compasivo, tus ganas de seguir siendo compasivo. There's a second part of the question which has to do with there is a universal place of expression for compassion. People I respect and like, such as Dr. Keltner, has published that findings that there are, but I am not yet convinced. And but it's not up to either Dr. or me. It's a fact of nature, and it'll get settled in the next year or two, I would think. Acerca de esta pregunta, que me parece una pregunta importante, acerca de si hay o no una expresión facial universal de la compasión. Alguien que yo respeto y alguien que me cae muy bien además es el doctor Keltner, y él dice que sí, ha publicado un estudio donde dice que sí hay, pero yo sigo sin estar convencido de esto, pero creo que, como dice Tucker, que posiblemente en poco tiempo vamos a poder tener claridad al respecto en un año o dos. Okay. Perdón, estoy tratando de leer esta pregunta. Dice, si hay, perdón, no he leído las preguntas en español, ¿verdad? Si hay disparadores universales para las emociones, ¿cuáles son las excepciones en el caso de la emoción? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Si me ayuda la persona que le escribió. De la compasión. En el caso de la compasión. Pero creo que no hablo de disparadores universales, pero... Entonces, si hay disparadores universales para las emociones, ¿cuáles son las excepciones en el caso de las emociones o desde la compasión? De la compasión. Okay. So, if there are universal triggers for emotion, what are the exceptions regarding the case of compassion? ¿Hay personas que no envidian, dice? ¿O no sé? I don't understand the question. Mira, el doctor Ekman habla de disparadores universales para las emociones. Entonces, si la compasión fuera una emoción, tendría disparadores universales como la presencia de pequeños que sufren, de pequeños familiares que sufren. Sin embargo, hay personas que no cuidan a los pequeños que sufren, aun cuando sean sus hijos, o a veces lo hacen y a veces no. Entonces, de ahí la pregunta de cuáles son las excepciones de estos, digamos, disparadores universales. It seems that you're posing that there are universal triggers to emotions. So then, what would be the case of compassion? What would be the triggers of compassion? Why can you find exceptions in compassion, such as, for example, if compassion would be triggered by a small child suffering, some people will not feel compassion for a small child suffering and will not actually help or act upon seeing a child suffering. So is there, in terms of there being emotional, universal emotional triggers, what would be the exception for compassion? Well, first I should say that most of the triggers for emotion are learned. There are some that are universal, but most of what we get afraid of and angry at are things that we have learned in the course of growing up. Let you translate that and then I'll continue my answer. Primero, para puntualizar, la mayor parte de los gatillos o disparadores de nuestras emociones son aprendidos. Hay algunos disparadores que son no aprendidos, pero la enorme mayoría de los disparadores son aprendidos, son cosas que culturalmente o en nuestra educación hemos ido entendiendo.
como algo que dispara una emoción, por ejemplo, miedo. The second part of the answer is that while parents universally respond to the suffering of their young offspring and attempt to relieve it, there are no universals in terms of what will trigger our compassion towards a stranger, except for exceptional people. That is, we're always struck by the thought that there is 20 people standing on the subway and one jumps down to the tracks to rescue people. One, not 20, one. Now there are a variety of ways that can be explained, but I think there's no argument that compassion, the same kind of compassion you feel towards your 3-year-old, you don't necessarily feel towards a person who is hit by a car, a stranger. Some people do, some people don't. It's not universal, unfortunately. Aunque los padres de forma universal sí responden al sufrimiento de sus propios hijos, no es así en el sentido, o sea, eso sí es digamos un gatillo universal. Sin embargo, no se sabe o se desconoce, o no todo el mundo tiene, no es claro cuál es el gatillo que desata la compasión hacia alguien que es extraño para ti. Claro que hay gente que es excepcional, que realmente siente esto de forma muy natural. Por ejemplo, si hay 20 personas paradas en una plataforma en el metro, una de ellas va a brincar a las vías para salvar o sacar a alguien más, pero no van a brincar las 20, solo va a brincar esta una. ¿Y por qué lo hace? Pues no lo sabremos. Hay distintas explicaciones, pero en realidad no es claro. Así que, aunque sí es muy claro que uno siente compasión con los hijos propios, no es nada claro cómo es que surge la compasión para alguien, o no suele ser bastante distinta a la sensación que tenemos cuando alguien que es un extraño está siendo atropellado o lo que fuera. No todo el mundo siente este tipo de compasión para todos, y eso de hecho es desafortunado. I think I have more than one more question, so because I'm eager to hear my daughter, and I don't want to take up all the time. Entonces va a ser la última pregunta, ¿sí? Y la pregunta en español: en nuestra sociedad mexicana, donde la violencia parece cotidiana, ¿qué podemos hacer para cultivar una compasión colectiva como existe en otros países? In our own Mexican society, where violence seems to happen on a daily basis, what can we do to cultivate compassion, collective compassion, as exists in other countries? I wish I knew the answer to that question. Me encantaría saber la respuesta a esa pregunta. First, I should say that I'm not convinced that violence is higher in all parts of Mexico than it is in all parts of the United States. I think there are large regional differences from at least what I read. Primero, sí quisiera decir que no estoy convencido que la violencia sea como igual en todo México, o sea, que la violencia en todo México sea diferente a, por ejemplo, la violencia en todo Estados Unidos. Es decir, creo que hay diferencias regionales en la expresión de esa violencia, por lo menos eso es lo que percibo de lo que he leído. So there are parts of Mexico that are much more peaceful than parts of the United States, and vice versa. Es decir, hay partes de México donde es mucho más factible encontrarte con violencia que lo sería en Estados Unidos, pero también viceversa. Now I could be completely wrong on this because I haven't been to any part of Mexico other than Baja for the last decade or two.
pero podría estar completamente equivocado porque no he estado en México, quizás está en algunas partes como fue Baja, pero no he ido en 10 o 20 años. But I suspect, from what I read, that the causes of violence in Mexico and in the United States, in any industrialized or semi-industrialized country, are not psychological in origin, but have more to do with political and social institutional factors. And that's where we'll have to turn if we're going to reduce violence. We're going to have to bring about social change, not work on an individual level, but work on the level of organizations, political arrangements, economics, benefits, etc. Pero yo siento que la causa de la violencia, tanto en México como en Estados Unidos, no en cualquier país que fuera industrializado o semi-industrializado, no proviene tanto de no es una causa psicológica, sino más bien es una causa política, social, institucional, y que es a esto a lo que nos vamos a tener que dirigir si pretendemos reducir la violencia. Es decir, hay que gestar un cambio social más que un cambio individual. Hay que hacer cambios en términos de las organizaciones, en términos del sistema político, del sistema económico. I'd like to end by thanking you for your questions as well as your attention. I always enjoy questions the most because everything I said to you to begin with, I already knew exactly what I was going to say, but I never know what questions I'm going to get, and that's always the most fun. But I would ask that we all take a 2 or 3 minute break, get up, stand, stretch. I don't want to miss a word that my daughter says, but I need about a 2 or 3 minutes break, as I'm sure most of you do as well. So thank you again. Quisiera agradecerles a todos por estar aquí, siempre disfruto mucho, sobre todo las preguntas, porque en términos de, gracias por su atención, yo disfruto mucho sobre todo las preguntas porque de lo que yo voy a decir, pues ya sé lo que voy a decir, pero nunca sé qué es lo que me van a preguntar, así que eso es lo que más disfruto yo. Así que creo que antes de pasar, vamos a hacer una pausa aquí de 2 o 3 minutos. Por favor, paren, se suban, bajan. Yo no quiero perderme una sola palabra de lo que va a decir mi hija, pero sí necesito 2 o 3 minutos de pausa.